convivir con el hombre, y más o menos el 20 de enero ya habían estas personas que fueron diagnosticadas, y más o menos 170 estaban hospitalizados con tema crítico. 5 personas habían fallecido, y se tenía información de que el virus era similar a lo del SARS. Rápidamente, el 22 de enero ya se comienza a difundir los pacientes, no solamente en Wuhan, en Hubei, sino está en Shenzhen, en Beijing, en Seúl, en Japón, en Tailandia, netamente concentrados y todos relacionados que habían estado en el mercado mayorista hasta esa época. Ya la OMS se reúne y tenemos un informe de 557 casos, 17 fallecidos, y la OMS comienza los primeros reportes, donde dice que la letalidad es 4% y un cuarto de los pacientes están graves. Se necesitan apoyo ventilatorio o otra forma de apoyo para poder sobrevivir los pacientes. Existen algunas herramientas interactivas como esta Hawking, donde se encuentra claramente, ustedes pueden ver la cantidad de pacientes que existe en la mano izquierda, la cantidad de muertes que existe tanto en China y los puntos de concentración, y hay una curva de cómo va apareciendo los casos. Por ejemplo, al 26 de enero, si se dan cuenta, la curva amarilla estaba más o menos en 2.000 casos. Luego esta, al 27, subió prácticamente el doble, 4.434 casos, y lo importante es que se dan cuenta en el mapa mundi, todo está concentrado en China. Solamente 1.4% de casos confirmados son fuera de la China, por lo cual sigue concentrada la enfermedad. Y si hacemos una expansión de lo que es China, claramente encontramos que Hubei es la zona más afectada, donde ya habían más de 4.000 casos al 27 de enero, a la fecha 8 de la noche, y la letalidad era 2.40 aproximadamente los pacientes que se tenían. La OMS saca 2 reportes, están los reportes el 8 y el 9. En el 8 ya tenemos prácticamente 4.500 casos. Fuera de China son 56 confirmados y 14 ciudades ya afectadas, y los niveles de alerta son para China muy alto y para nosotros y el mundo alto. El día de ayer sacaron un nuevo reporte, ya tenemos 68 confirmados, 15 ciudades afectadas, y los riesgos siguen igual. Hoy día se reúne la OMS para ver si es que declara esta enfermedad como una enfermedad mundial de gravedad. ¿Quién da esta enfermedad? Es un coronavirus. Este coronavirus es un virus que tiene ARN monocatenario lineal, es decir, se replica positivamente a diferencia del de HIV. Tiene en su componente 4 proteínas importantes, que es la S, la M, la E y la N, y en la S, que es de spike, que es de espiga, es la que da la forma de corona, por eso se llama coronavirus. Y en esa S se encuentra una glucoproteína que es la que permite adherencia a la membrana celular. Usualmente este virus está en los animales, pero con la convivencia que se tiene con el hombre, llega a mutar, llega a adherirse y puede afectar a los hombres, como ha pasado con otros virus que vamos a ver. Estos virus usualmente hacen el mismo ciclo, entran a la célula, se replican con los componentes que hemos visto, atacan el núcleo de la célula, copian la parte genética a través del púbulo de Golgi, hacen citosis y salen más viriones afectando a la persona. Entonces ya conocemos algunos coronavirus antiguos, como estos que están acá, los antiguos. Tenemos 4 subgrupos, hay alfa, beta, gamma y delta. Estos 4 usualmente existen ahorita, circulan de forma regular estacionalmente, pero cuando nos afecta a nosotros, nos da como un resfrío común o un cuadro respiratorio muy leve. Pero hay algunos de estos, como los que están en el siguiente, que son el MERS-CoV, es asociado a un metacoronavirus al síndrome respiratorio del Medio Oriente, o el SARS, que son los que generaron algunas epidemias y muertes, las últimas que han habido en el mundo. Entonces podemos decir que este coronavirus es una familia extensa de virus con nueva cepa identificada en Wuhan, en China, en Hubei. Su transmisión está entre animales, pero puede transmitir al hombre. Por algún motivo esta mutación hace que se hallen al hombre. Se transmite por vía aérea, es un tema respiratorio, contacto con secreciones, contacto con objetos contaminados, y que es semejante o tiene parecido a las epidemias pasadas en 2 momentos. Uno es el MERS-CoV, que fue originado por dromedarios, camellos a personas, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita. Ocurrió 800 muertes en 2012. Y el SARS, que estaba asociado a lo que son la transmisión en murciélagos y humanos, que ocurrió en China
650 muertos entre China y Hong Kong en 2003. Entonces, este nuevo virus que se está viendo tiene alguna similitud tanto con murciélago o con serpiente. Está en investigación que posiblemente sea la nueva forma de cómo se ha transmitido este nuevo virus que ha aparecido en el mundo. Lo que en general se tiene es que este produce síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, problemas gástricos, diarrea en algunos casos, pero si estos pacientes llegan a complicarse, sobre todo aquellos que tengan factores de riesgo, entran con neumonía, distrés respiratorio más agudo, insuficiencia renal aguda, muerte, no hay tratamiento hasta la fecha y los síntomas pueden ser tratados de forma sintomática. Es importante que la transmisión que existe en el mundo depende de esta característica de cada patógeno que se llama el número reproductivo básico, que se llama Rho. El Rho es la capacidad de una persona enferma contagiar a más personas que están sanas o susceptibles en el medio. Por ejemplo, si tenemos un caso de sarampión, sabemos que una persona enferma contacta a entre 12 a 18 personas. ¿Por qué? Porque la capacidad de la partícula es tan pequeña que se suspende en el aire y puede permanecer más tiempo expandida. Mientras que el ébola, a pesar de que tiene una alta letalidad, de un enfermo contagia prácticamente a 2. O sea, tiene una baja capacidad de transmisión, pero una letalidad muy alta. En general, el coronavirus tiene 1.4 a 2.5 personas que afecta de forma según esta capacidad reproductiva. Y también es importante conocer es esto, ¿no? Es la cadena de transmisión. Se sabe que hay 4 tipos de generación de transmisión. La primera es el caso índice que está afectado. La segunda son usualmente los contactos directos, que son los trabajadores de salud, o sea, nosotros y las visitas a familiares, que van en contacto y se pueden contagiar con estas personas. Si existe esto, se dice que hay transmisión de persona a persona, y es un nivel más avanzado. El virus puede tener la capacidad de reproducirse y generar infección. Una tercera generación son aquellos que son los miembros de la familia, que se enferman sin haber tenido contacto con el caso índice. Y una cuarta generación son aquellos casos que ya son de la comunidad y se enferman sin haber estado ni con el caso índice, ni con los familiares, ni con los contactos. Entonces estos casos se van a incrementar. Cuando ocurre esta cuarta generación, implica que el virus tiene la capacidad de multiplicarse comunitariamente. En este caso ya es una epidemia masiva. Esto ocurre actualmente en Wuhan, en Hubei, pero todavía no ocurría hasta el 25 de enero en otros departamentos fuera de China, hasta la segunda generación, por la cual la OMS, cuando declaró la alerta, dijo que no, que va a esperar este mecanismo de transmisión que ocurra. Si ocurre estos 4 mecanismos, hoy día declarará, imagino, la OMS como una alerta mundial a este nuevo virus. Hay en Alemania 3 casos que parece que tienen la característica de cuarta generación, están evaluando, y hoy día esa es la respuesta final. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual todavía se esperó estos 10 días para evaluar los casos que se tienen? Fue la capacidad de transmisión del virus que puede darse. En la parte clínica se ha visto justamente de estos casos que teníamos. Si ven ustedes en la derecha la curva de casos que tuvo el hospital de atención desde el 1 de diciembre hasta el 2 de junio, se dan cuenta que prácticamente desde el 16 de diciembre hasta el 2 de enero el incremento de casos es notorio. Y estos casos tienen en común haber estado en el mercado de mariscos expuestos, que solo están en rojo. Y los grupos afectados eran 25-49, 50-74 y mayores de 65 años. ¿Esto para qué sirve? Sirve para la definición de casos, que tenemos que identificar pacientes. Características de estos 41 pacientes, muchos ya tienen comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, diabetes 20%, problemas de tipo hipertensión 15%. Entonces son esas 2 características muy importantes para los pacientes que pueden complicarse. ¿Qué más? También tienen los síntomas, que son, todos han tenido especie de fiebre, que es un signo patognomónico del coronavirus. Fiebres altas, más o menos de 38 grados centígrados, que son 44%. Han tenido también algunos tos, mialgia, hemoptisis, han tenido diarrea. Disnea también es importante, los pacientes que han estado con esta sintomatología. Y también una respiración rápida, 24 por minuto, casi 30%. Por lo cual estos síntomas son los que se hacen para la definición de caso. Entonces, nosotros teníamos hasta hace 2 días una definición de caso, que ahora hoy día ya ha variado. Acá es paciente con infección respiratoria aguda grave. ¿Qué es unidad? Es un paciente con fiebre superior a 8 grados centígrados, que tenga tos y que requiera ingreso hospitalario.
Si no tiene esta característica de problema de distrés respiratorio, no es un paciente con sintomatología. O sea, recuerden que es muy importante esto. Y si no, otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Pero aparte, si tiene historial de viaje a la ciudad de China, los últimos 14 días es un paciente sospechoso. Ahora ya no solamente Wuhan, es todo paciente que haya estado en China los últimos 14 días. Porque ya sabemos que todo China ya tiene la enfermedad, no solamente Wuhan ni Hubei. Entonces ya la definición ha cambiado. El CDC de Atlanta está diciendo que son todos fiebre y distrés respiratorio y que vengan a China los últimos 14 días. ¿Por qué? Porque la sensibilidad en casos que permite tener mayor capacidad de identificación. Igual, son pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave que aparecen con contacto cercano a otro paciente confirmado o haber trabajado o visitado el mercado de animales en esa época, pues estando en China, o trabajó o asistió a un centro de atención médica en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Lo que pasó con los ciudadanos chinos que vinieron en Casimiro Ulloa, ¿no? Ellos han venido de China, de Wuhan, el 3 de enero. Y han venido por un trabajo, trabajan en Piura, al tema de construcción, pero ya prácticamente hasta la fecha han tenido problemas respiratorios, no han tenido, solamente han tenido problemas gripales. Pero con la definición tomaron las muestras y notificaron la alarma. Pero se dan cuenta, los 14 días ha sido suficiente como para que por un cuadro clínico no se produció nada, están los 4 sintomáticos, 3 ciudadanos chinos y una traductora peruana. Entonces los pacientes no tenían definición de casos, pero igual por observación se quedaron hospitalizados. ¿Y por qué no están en el hospital Casimiro Ulloa? Porque el Casimiro Ulloa tiene un hospital de emergencia y no puede tener 4 camas para pacientes que están asintomáticos. Entonces se pasó al 2 de mayo por tema de observación. Ese es el problema que está pasando. Igual otros pacientes que están en Cusco son 2 pacientes que están con tienen problemas respiratorios, pero uno ya tiene también un cuadro de dermatitis. Entonces ya como un cuadro se está desviando. ¿Será eso? Ahora el distrés respiratorio en el Cusco, un paciente que venga del Asia, pues es un tema también por la altura. Entonces hay que evaluar bien los casos antes de estar haciendo la discriminación de esto, porque no todos van a ser. Están pensando que todo paciente que es chino ya le están pensando que tiene tos, es un problema de coronavirus, ¿no? Está circulando por las redes esos tweets, esos WhatsApp, lo cual no es tan cierto. Es importante seguirnos a la definición de caso. Y esto se empata mucho con lo que vamos a ver el tema intrahospitalaria, que vamos a poder comentarlo y también con la experiencia de H1N1. El tema de la muestra es importante, hay que tomar hisopado nasal y faringio, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, aspirado nasal faringio. Esos procedimientos usualmente se deben hacer en zonas aisladas. A veces lo hacemos delante de otros pacientes por la rapidez, pero puede generar aerosoles y podemos ser nosotros enfermarnos y contagiarnos. Es muy importante el tema de bioseguridad para las tomas de muestra y quién la va a hacer. Ya nosotros mismos hemos tomado muestras sin mascarilla y nos ha podido pasar alguna vez. Esa muestra que ve el laboratorio del INS, donde hacen las muestras correspondientes de todos los virus respiratorios, hacen un kit de evaluación. Primero los que son virus que existe ahorita en la circulación, si sale todo negativo, pasamos a hacer coronavirus para identificar, porque los coronavirus son unos kits que también tienen una cantidad limitada que estamos trayendo, que nos están enviando la OPS. Es importante que esta patología se vea a través de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, que es quien declara en ese Congreso de Ginebra si es una enfermedad o una epidemia mundial. Nos pide 5 parámetros importantes que implica la notificación de casos. Tenemos que notificar, tenemos que informar a través del Centro Nacional de Enlace de las epidemias que existen, pues nos notifican rápidamente a un paciente si viene de otro país. Tenemos un centro de enlace en el CDC, en epidemiología, en el Ministerio de Salud, y tenemos que ver las capacidades básicas que implica el tema de servicios. ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo está la capacidad de respuesta? Tenemos protección asegurada, tenemos el tema de notificación adecuada, laboratorio que permanezca permanentemente. Y es una oportunidad realmente, porque el coronavirus posiblemente pueda llegar, pero acá hay enfermedades que son mucho más contagiosas, como una tuberculosis y PDR. Entonces, esto es una oportunidad para conseguir algunos procesos que deberíamos tener, sobre todo el tema logístico, para poder implementar el tema de mascarilla, guantes, el tema de, por ejemplo, lavado de manos, gel. Eso debe estar permanentemente, no solamente aparecer en un brote, sino de forma permanente aparecer en los hospitales y establecimientos de primer nivel. Debemos detectar rápidamente. El primer paso importante para cada país es detectar. En un tema respiratorio como influenza, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue detectar tempranamente para detener que la expansión siga mucho más rápido. Sabemos que esto va a ocurrir finalmente a todos,
Pero recuerden que hay un porcentaje, ese 20% es el que entra a tema respiratorio, entra a un servicio. Y sacamos 20%, una población grande, colapsan un servicio. Si con Julián Barret colapsaron un servicio en el norte con 4 pacientes en ventilación mecánica, imagínense con H1N1 la proyección de haber 1000 pacientes con ventilación mecánica. Entonces, por eso que hicieron salas de ventilación, espacios, porque se pensaba que iba a ser mucho más severo. Entonces, lo importante ahorita es mantener, detectar rápidamente, identificar el caso, aislarlo, que pase la sintomatología y evitar. Pero cuando ya esta fase de contención ya va a pasar, nos da tiempo y espacio para poder organizarnos. Cuando ya ocurre la contención de verdad y los casos que pudiera existir, tenemos que hacer control domiciliario o suspender las clases, como lo he hecho ahorita en China. Por ejemplo, lo he hecho en el 1 cuando suspendimos las clases, que fueron 10 días, la tasa de contagio disminuyó 17% de los escolares. Fue bastante alta porque ya, al verse esa distancia social, originó que la contaminación de los pacientes fuera menos. Hacemos investigación, hacemos una respuesta rápida y luego tenemos que notificar. Usted entra en la página de OPS o en la página OMS y encontramos información de los pacientes. Estado clínico, la edad, sexo. O sea, hay un roster de información que ustedes pueden ingresar y todo lo que estamos alimentando con la finalidad de difundir y tener mejor información. Entonces, tiene mucho que ver con el tema de la vigilancia, la detección temprana, el aislamiento, el manejo, la prevención de la propagación y compartir la información. Esto es muy importante. Y acá viene el tema de lo que es interrumpir la cadena de transmisión, que implica estos factores que ustedes ven ahí, que es una parte, identificar rápidamente, diagnóstico y gestión de casos, seguimiento de contactos y un tema básico que es prevención de infecciones y control de entornos sanitarios. Y ese es el tema que nosotros traímos acá, ¿no? El tema intrahospitalario. Si tenemos pacientes que lo vamos a hospitalizar por contención de un caso de coronavirus y no tenemos las medidas de bioseguridad adecuadas, posiblemente el paciente va a entrar por coronavirus y va a salir con XDR. ¿Qué puede pasar? Porque es un paciente que viene fuera y no está sensibilizado. Puede ser que tengamos casos, porque ustedes también han visto cuando hacemos los controles de bioseguridad, cómo están las mascarillas, cómo están los guantes, el alcohol. Entonces parte de la gestión que debe justamente prever todos estos procedimientos. Entonces ahí viene el tema de cómo articular estas epidemias como una oportunidad para poder articular todo lo que es establecido en tema intrahospitalario en el punto 3 que lo comentaron, que está en la vigilancia, que es la notificación, pero también implica el tema de prevención, sobre todo para trabajadores de salud. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Estamos trabajando con la parte de implementación de los puntos de entrada a través de volantes, medidas con migraciones. Estamos viendo las medidas de recomendación para turistas. Tenemos también ahorita que hacer el tema de lo que es protocolos escritos que todavía están en proceso para ver qué hacer, a dónde reportar, qué muestras tomar y las medidas preventivas que toda la ciudadanía está pidiendo. La parte de infección es importante porque estos son los puntos básicos. Bueno, higiene de manos, ¿no? Se hace solamente con jabón, se hace con alcohol, cuánto tiempo se hace, cómo se hace, uso de equipos de protección personal según la evaluación de riesgo, a quién se da, cómo se evalúa, higiene respiratoria de pacientes críticos, cómo es, cuánto tiempo se hace, conocen todos los procedimientos, por ejemplo, descarte seguro de materiales punzocortantes, existe, quién lo supervisa, quién lo analiza, manejo adecuado del ambiente y desecho hospitalario, cómo se está realizando, esterilización y desinfección de dispositivos médicos hospitalarios, cuál es la frecuencia de lo que se hace y cómo se está haciendo. Hay un procedimiento estandarizado, ¿quién verifica esto? Son preguntas que tenemos que hacernos. Por ejemplo, tenemos implementación de precauciones, instituir precauciones de gotitas y contacto frente a casos sospechosos, ¿no? Son las de aislamiento. Instituir precauciones de contacto, sobre todo para mecanismos como introducción traqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación. Debemos entrar con todos los materiales disponibles. El tema administrativo, lo que es el programa de control de infecciones, eso es básico. No es un tema de un área, no es un tema hospitalario que trabaja con todo lo que está ahí. Ahora justo con el NCO que estamos teniendo ahora, este nuevo virus, es importante ver que todo lo que está ahí permite de alguna manera tener protección, el tema de ingeniería y ambiente, ¿no? Tener la distribución de las camas, establecimientos que tengan capacidad de poder tener zonas de aislamiento son importantes. Y el tema viene acá, ¿qué hacemos si no lo tenemos? Es la otra parte, porque existen las normas bonitas, pero cuando se va a la aplicación no se puede hacer.
y hemos tenido que hacer carpas como HN1 que se hacía, me acuerdo que en Loaiza, se tenía triaje, era justo en invierno. Entonces hay que ver el costo-beneficio o buscar otros espacios como dónde realmente va a ser zona segura de poder hacerlo, o es mejor hacer restricción domiciliaria que permite la no salida. Pero el tema, ¿quién controla a las personas? Porque igual salen. Cuando hubo el HN1, los primeros casos fueron en San Isidro y Miraflores. Y esos jóvenes que estaban enfermos, esa semana hubo un musical de los Jonas Brothers y todos ellos se fueron al Estado Nacional, lo cual incrementó netamente la diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces es difícil controlarlo. Aquí también acciones de difusión, recomendación que estamos haciendo con el tema del coronavirus. Está el 113 para poder informar a ciudadanos sobre el tema que se tiene que desarrollar. Y un tema general que está haciendo es un plan de contingencia nacional que incluye la aplicación de todos los entes del Estado y sobre todo que debe línea de acción. Esta línea de acción importante se está trabajando con la parte de promoción de salud para ver la coordinación con otros sectores, para el tema de migraciones, para el tema de sanidad internacional aérea, para el tema de educación, que no tenemos tampoco, no saben la información, y permite de alguna manera generar recomendaciones educativas y el tema intergubernamental que es importante. Otro punto que tenemos la parte de epidemiología, que es la definición de casos muy importante, cómo notificar, en qué formato. Tenemos que implementar y fortalecer el sistema de vigilancia de IRAC, que se trabaja regularmente en los pacientes para tomar la muestra adecuadamente, tener equipo de respuesta rápida ante pacientes sospechosos para poder identificar realmente si son sospechosos o no, o descartarlo. Tenemos que ver también el tema de laboratorio, es importante. Tenemos muestra suficiente, capacidad de respuesta 24 horas, cómo se lleva el envío, cómo va a ser. Es importante que el laboratorio reporte a los clínicos la parte laboratorial. A veces uno manda el reporte, pero nunca tenemos el reporte, no hay retroalimentación. Es importante para ir viendo cómo están circulando los virus en este momento. Tenemos que ver la parte de los servicios. Esta es la parte que genera más orden que debemos hacerla, sobre todo que queden los protocolos claros, para el tema de cómo es la transferencia, si es un paciente que viene al privado al seguro, o a nivel nacional, a un hospital, a un centro. Tenemos que ponernos de acuerdo, eso es lo que tiene que MINSA a través de, en este caso con D2, comenzar a establecer los puntos críticos que van a ser de referencia cuando ya estos pacientes pueden incrementarse posiblemente. Si es que esto lo magnifican hoy día como una epidemia, posiblemente sea como el H1N1. Entonces mucho va a depender de la capacidad de respuesta que tengamos inicialmente para poder identificar, y también depende mucho de la respuesta inmunitaria de cada persona, que tiene que ver con los factores de riesgo. También hay que ver con la sensibilización de comunicación, es importante, están ocurriendo muchos problemas de comunicación. Estos pacientes que fueron en Casimiro Ulloa fueron notificados por el hospital, de los trabajadores mandaron un tweet a los canales y crearon la alarma completa. Por ejemplo, los bomberos ya no querían llevar pacientes enfermos al hospital Casimiro porque decían que estaban contaminados. Por lo que hemos tenido que salir el día de ayer, anteayer a la prensa, informando que estos pacientes son sospechosos, pero más que sospechosos están en observación, pero no descubre la definición de caso. Entonces, eso hay que ver. Pro Brasil está siendo muy estricto, ya tiene prácticamente de los 150 casos, solamente 2 pacientes sospechosos. Los demás los ha descartado. No por la definición que lo está sacando, porque realmente eso genera un caos y puede producir más alarma. Entonces, en general, creemos que esto es importante, que el tema intrahospitalario tiene mucho que ver en estas epidemias que existen, por ejemplo, es una fortaleza. Tenemos que ver lo que no tenemos y con estos recursos comenzar a articular. Hay enfermedades, como comentamos, que son mucho más peligrosas en los hospitales. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, factor de riesgo, lo tenemos acá para un tratamiento endovenoso y al final sale con otra enfermedad. Hay que buscar otros mecanismos que también podamos hacer o darnos medicamentos. Ahora que estamos trabajando con el tema de operadores logísticos a través de escenarios, de que se lleven los medicamentos a las casas y otros mecanismos necesarios para evitar, sobre todo, saturar los establecimientos, y el tema del contagio es importante. Este tema que estamos trabajando de forma permanente, es el año intrahospitalario. Existen presupuestos para trabajar. Yo creo que el Hospital Valle Junta es un tema muy importante porque es un hospital nacional de primera jerarquía y debemos comenzar a implementar algunos protocolos importantes para poder lograr que estas tasas en estos brotes también permitan realmente tener una mejor información, mejor atención y sobre todo tener la logística completa que necesitamos como médicos para hacer los procedimientos. Es un proceso que se tiene que trabajar en conjunto, tanto la parte asistencial con la parte de gestión, y programar de forma regular, no solamente esperar una epidemia que pueda ocurrir y cuando ocurra puede haber una letalidad de un recurso humano, que sería más complicado todavía, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias.